tardes a todas y todos. Gracias por su interés en participar en este conversatorio con los doctores Ivonne Muñoz Morales y José Ramón Carmona Montolinia, dos egresados de nuestro programa en estudios de desarrollo aquí en la UAS, cuyas tesis de doctorado ganaron menciones honoríficas en la más reciente edición del Premio Nacional Arturo Warman. Yo soy Darcy Tetro, soy docente investigador del mismo programa y he tenido el gran gusto de trabajar con Pepe y Ivonne durante el proceso de desarrollar sus tesis que ganaron esas menciones honoríficas y también después en los proyectos de investigación colectivos en los que hemos estado colaborando. Esta tarde tendremos el gusto de conversar con los dos sobre sus experiencias en nuestro programa de doctorado en estudios de desarrollo, en las investigaciones que han hecho desde entonces y la manera que elaboraron sus destacadas tesis. Pero antes de empezar, creo que vale la pena recordar quién era Arturo Warman y decir algunas palabras sobre este prestigioso premio que lleva su nombre. Arturo Warman nació en la Ciudad de México el 9 de septiembre de 1937 y murió en la misma ciudad el 21 de octubre de 2003. Fue etnólogo, antropólogo social, profesor investigador y servidor público. Trabajó como docente investigador en la Universidad Iberoamericana, en la UAM y en la UNAM. En las tres universidades desde 1968, terminando en 1988. Y durante ese tiempo escribió múltiples textos críticos muy importantes para los estudios agrarios aquí en México. Entre ellos el famoso libro Los Campesinos, hijos predilectos del régimen, que se publicó en 1972. En ese libro desarrolló una contundente crítica de la corrupción del gobierno mexicano en ese entonces en el campo por sus formas de controlar y explotar el campesinado, incluso con la violencia. En 1988 pasó a formar parte del equipo del gobierno de Carlos Salinas y paradójicamente es reconocido como el autor intelectual de la contrarreforma agraria y el proyecto neoliberal que el gobierno de Salinas llevó a cabo en el campo mexicano. Luego fungió como secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el gobierno de Ernesto Zedillo y también secretario de la Reforma Agraria. Y bueno, dedicó los últimos 3 años de su vida al trabajo académico. Y en esa última etapa de su vida publicó otro libro magistral, aunque no tan crítico, titulado El campo mexicano en el siglo XXI, que se publicó en 2001. Después de su fallecimiento, en 2003, se creó la Cátedra de Arturo Warman para premiar las mejores tesis en el país sobre cuestiones agrarias a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Esta cátedra se conforma por la UNAM, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de México, CIESAS, el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Secretaría de Cultura. Es un premio de alto prestigio que se otorga cada 2 años desde 2006 y además de un ganador en cada una de las categorías, reconocen hasta 2 tesis adicionales en cada categoría con menciones honoríficas. Las tesis de Ivonne y Pepe recibieron menciones honoríficas en la 9ª edición del premio y las demás tesis premiadas en esa edición
que fueron 7 en total, vienen de la UNAM, la UAM, CIESES, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Colegio de Michoacán. Y ninguna otra universidad tiene 2 tesis reconocidas en esta última edición del premio. Entonces, para nosotros es un gran orgullo que las tesis de Ivonne y Pepe recibieron esta distinción. Bueno, después de esa breve introducción, esta explicación de qué se trata el premio Arturo Warden, quiero presentar a los dos. Empiezo con Ivonne. Elvira Ivonne Muñoz Morales es doctora en estudios de desarrollo por la UAS y tiene una maestría en asuntos políticos y políticas públicas por el Colegio de San Luis. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESES Occidente. Y está adscrita a la línea de investigación Ambiente y Sociedad, con el proyecto que se titula Gestión, Uso Intensivo y Concentración del Agua Subterránea en Contextos de Alto Estrés Hídrico. El caso de la región centro de Zacatecas. Es miembro del SNI, de la red WaterLab, de la red de estudios críticos del agua y del Seminario de Procesos de Industrialización Zacatecas. Sus principales intereses de investigación son agroextractivismo, uso y gestión agrícola e industrial del agua, política pública, Estado y poder. Y su tesis, galardonada con una mención honorífica por la Cátedra Arturo Warden, se titula Sembrando Desarrollo, Monocultivos y Agricultura por Contrato, el caso de los productores de cebada y Grupo Modelo en Zacatecas. José Ramón Carmona Motolinia es doctor también en estudios del desarrollo por la UAS y maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM. Entre 2022 y 2024 realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Guadalajara como parte de un proyecto de investigación colectivo con financiamiento de PRONACES sobre las afectaciones ocasionadas por la presa del Zapotillo en los Altos de Jalisco. Y actualmente participa en otro proyecto de investigación colectivo en la UNAM titulado La gobernanza de los sistemas productivos locales y el desarrollo territorial, análisis y estudios de caso en México, Chile y Argentina. También es miembro del SNI, ha sido profesor invitado en seminarios y ha impartido cursos en diferentes instituciones de educación superior de México y ha publicado algunos textos en revistas indexadas, libros académicos, espacios de divulgación. Y también, evidentemente. Sus publicaciones recientes en revistas indexadas incluyen uno en la revista The Extractive Industries and Society en 2024, otro en la revista Debates en Sociología de 2023 y otro en la revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales de 2021. Y su tesis galardonada con una mención honorífica por la Cátedra Arturo Warden se titula Pueblos Originarios y deterioro socioambiental, una aproximación del caso de Milpa Alta, Ciudad de México, 1980 hasta 2019. Bueno, con estas introducciones me gustaría empezar este conversatorio a invitar a cada uno de ustedes a resumir sus experiencias de investigación, sus experiencias en el programa de doctorado y en la elaboración de las tesis destacadas que recibieron esta mención honorífica. ¿Quién quiere empezar? ¿Igual? Bueno, buenas tardes, muchas gracias primero por la invitación a participar en este conversatorio, por el espacio en el Seminario de Estudios Críticos. Siempre
Desde antes de entrar al doctorado yo ya venía al Seminario de Estudios Críticos, que me parece un espacio muy pensado para el diálogo, para la reflexión crítica, pero también para el compromiso y la colectividad. Entonces, bueno, a todos quienes lo hacen posible les agradezco mucho la invitación. Y bueno, ya que el motivo que nos reúne es precisamente estas menciones honoríficas de este premio bianual de Arturo Warman, me gustaría un poco comenzar retomando esta mirada que Warman propuso precisamente para entender el mundo rural, y que era que no bastaba únicamente con ver la tierra o los cultivos per se, sino que hay que mirar el poder que hay en el entorno rural. Y su obra nos muestra precisamente cómo el campo mexicano ha sido históricamente moldeado por estas políticas de Estado, por intereses económicos, pero también por las resistencias campesinas. En este sentido me gusta mucho que no hay una romantización del campesinado, sino que siempre hubo una reivindicación del campesino como un sujeto central en las disputas por el territorio, por la alimentación y por la vida propia. Entonces, bueno, aunque mi tesis, digamos que no está basada totalmente en la obra de Warman, creo que es una inspiración precisamente para el análisis crítico que se hace de este modelo de desarrollo agroindustrial y sus efectos sobre los territorios rurales, ¿no? A través del estudio de caso que llevamos a cabo con el acompañamiento de Darcy, a quien agradezco mucho. También estuvo en mi comité de tesis el doctor Humberto, también muchas gracias, la doctora Cindy, el doctor Villafañe, todos muy cercanos, siempre con propuestas, ¿no?, que ayudaron mucho a que este trabajo pues llegara a buen fin. Entendiendo entonces, bueno, que estas transformaciones rurales creo que hay que partir y recordar siempre eso, no son entonces procesos técnicos o económicos, sino profundamente políticos. No podemos separar como estas dos partes, ¿no? Y bueno, como ya lo comentó Darcy, el título de mi tesis es Sembrando Desarrollo, Monocultivos y Agricultura por Contrato, el caso de los productores de cebada y Grupo Modelo en Zacatecas. Y pues como su nombre lo indica, hicimos un análisis de la producción de cebada para la industria cervecera a través de la compañía cervecera de Zacatecas. Exploramos cómo esta cadena agroindustrial de carácter global puede convertirse en un instrumento de la reorganización territorial con los efectos socioambientales y políticos que se desprenden pues, de la producción de cerveza en términos más generales. La investigación que llevamos a cabo partió de una perspectiva teórica crítica que se ubica entre la ecología política y la política económica, porque nos concentramos en las relaciones materiales, de clase y de poder que se desprenden de esta relación que analizamos. A lo largo del trabajo pues, se realizó precisamente la intensificación en el uso de los bienes naturales y su sometimiento a intereses empresariales a través de alianzas público-privadas. Analizamos la estrategia de reconversión de cultivos hacia la cebada que se da en la entidad a partir del año 2012 y cómo se pone de relieve el poder político de empresas transnacionales como Grupo Modelo, ¿no?, que permea no solo a las instituciones locales, sino incluso a instituciones regionales o nacionales para ganar acceso a la tierra, al agua subterránea, a mano de obra barata e incluso la legitimidad necesaria para llevar a cabo estas actividades extractivas y productivas, ¿no? Bueno, la cadena de valor cebada cerveza, pocas veces se asocia con prácticas extractivas. Sin embargo, el estudio que hicimos permite identificar las lógicas de este modelo, que también pone a discusión el término de extractivismo, digamos, en su primera concepción, ¿no?, de Utinas, pero encontramos pues a lo largo de la investigación que estas lógicas se presentan a través, por ejemplo, de un modelo basado en la producción de monocultivos, de un control total que existe de los procesos productivos, en el caso de la cebada,
este control iba desde la adquisición de la semilla hasta la comercialización del propio cultivo. Entonces hay una subordinación a estos intereses corporativos. La producción agrícola se orienta completamente a la racionalidad del mercado, más que a las necesidades de los territorios, con todas las implicaciones que eso conlleva. Y por supuesto hay un uso intensivo de paquetes tecnológicos e insumos que incluyen este tipo de bienes estratégicos. De manera que, bueno, si lo pensamos bajo este tipo de relaciones, pues la producción de cultivos se convierte solamente en una estrategia empresarial o en parte de esta estrategia ampliada, ¿no?, de las grandes corporaciones transnacionales que se posicionan como agentes de gran influencia política y además tienen un muy amplio margen de cabileo a los espacios locales que operan, e incluso hicimos como un análisis de esta puerta giratoria que existe entre la industria y el sistema político, como van y vienen estos personajes, ¿no?, entre ellos. Y bueno, todo esto por supuesto obedece o se da en este contexto de las reformas neoliberales de ajuste estructural, que empiezan pues por los años 80, ¿no?, que integran a México a esta economía global, que se da una mayor apertura comercial y se gestionan mecanismos para avanzar en estos procesos de industrialización, particularmente a través de la atracción de inversión extranjera directa y este desarrollo que está muy orientado a la exportación y que tiene que ver pues con estas grandes industrias que llegan, ¿no?, a enclaves como Zacatecas. En este modelo de desarrollo, pues las políticas han dejado un poco olvidados, digamos, a los pequeños productores rurales, y el campo enfrenta pues una crisis que además en Zacatecas en este momento se profundiza con otras cuestiones como la presencia de poderes fácticos, ¿no? Sin embargo, pues la política nacional se ha sostenido precisamente en la creación de estos enclaves extractivos y la atracción de estos capitales transnacionales desde un discurso en el que se les presenta a estas grandes empresas como dinamizadores del desarrollo, ¿no? Aquí lo vemos materializado no solamente con la compañía cervecera de Zacatecas, sino también pues con las compañías mineras, que tienen un acceso prácticamente irrestricto a los recursos, a los bienes naturales, y también tienen la posibilidad de establecer condiciones de empleo pues muy paupérrimas, digamos. Cuando Grupo Modelo llega a Zacatecas, era una industria en la que mucha gente quería trabajar porque los salarios sí eran mucho más altos que la media, pero ha cambiado, ya no tiene esas condiciones, cada vez hay menos sindicalizados dentro de la empresa, hay una mayor tecnificación que por supuesto requiere menos manos de obra, y entonces pues digamos esta idea de que el Grupo Modelo venía a resolver el tema del desempleo, pues ya está muy acabada, ¿no? Bueno, así entonces podemos ver pues, lo que se presenta como esta alianza virtuosa que se ha buscado desde diferentes instancias gubernamentales, o este encadenamiento de valor compartido. En realidad pues es una práctica que reproduce dependencia, hay una captura institucional y hay una concentración del valor por parte de la industria. Sin embargo, es importante mencionar que también la evidencia que encontramos en la investigación muestra que la superestructura que existe no permite que incluso bajo las condiciones que revisamos contractuales, los productores de cebada, muchos productores encuentran atractiva la posibilidad de producir para Grupo Modelo, ¿no? Precisamente porque las condiciones del campo son complicadas. Muchos de los productores están en la zozobra todo el tiempo de si van a poder vender sus cosechas y bajo qué condiciones, ¿no? Podría parecer una buena alternativa, aunque en realidad les implique mayor capacidad, mayor tiempo, mayores inversiones. Toda la agricultura por contrato incluye también pues, paquetes tecnológicos más sofisticados que pueden deteriorar con mayor rapidez las tierras agrícolas y que despojan a la agricultura de su sentido social y comunitario, que creo que eso también es un aspecto muy importante de esta relación que se da entre la agricultura y la industria. También encontramos
que las prácticas extractivas de Grupo Modelo, desde que llegó a Zacatecas en 1996, se han intensificado, pues de acuerdo con la tendencia global, ¿no?, de la agroindustria, afectando de manera negativa el agua y el suelo en la entidad. Hicimos mucho trabajo en campo. Hay una disminución que los productores perciben en los niveles de sus pozos, por ejemplo. Los predios cercanos al Grupo Modelo están enfrentando un deterioro mucho mayor en sus tierras. Encontrábamos cárcavas y bueno, los esquemas en realidad en los que los productores se vinculan con la industria no se trata de esquemas como digamos tan beneficiosos para ellos, ¿no? La compañía cervecera de Zacatecas sigue siendo la fábrica más grande del mundo hasta ahora. Tiene una producción promedio de 2.400 millones de litros anuales. Yo les digo, como para imaginárnoslo, cerca de 19 millones de botellas diarias. Si para cada litro de cerveza, de acuerdo con información de la propia compañía, se necesitan 2.6 litros de agua, pues entonces estamos hablando de una cantidad enorme de agua, sin considerar como las estimaciones que ya existen de la huella hídrica total, que van desde los 45 hasta los 155 litros de agua por cada litro de cerveza. Y bueno, también aunque una de las premisas de la investigación fue el hecho de ver a la cebada como un monocultivo, los resultados vimos que la extensión territorial destinada en el estado a su producción aún no permite considerársele como tal. Sin embargo, pues el hecho de limitar la especie, de homogeneizar los patrones de cultivo y de establecer estos paquetes tecnológicos tan específicos que intensifican la producción, sí advierte una tendencia muy clara que puede consolidarse en unos años más y que además vimos que estaba enfocada también a ampliar la frontera agrícola de riego en este cultivo. Con respecto a los términos contractuales, como ya les comentaba, revisamos los contratos, que de entrada decir que poder acceder a un contrato del Grupo Modelo fue muy complicado porque tienen unas cláusulas donde no se pueden hacer públicos los contratos, entonces fue muy difícil pues, conseguir uno de ellos. Los pequeños productores venden a través de asociaciones cebaderas y la verdad la mayoría de ellos solo firman pagarés y desconocen en qué términos están adquiriendo el contrato. Eso solamente se da o con los líderes, que la mayoría son cooptados por el Grupo Modelo, lo que impide que haya una negociación real en los precios, o con productores pues ya a gran escala. En este espacio pues nos importa por supuesto la relación que existe con los pequeños productores y no tanto con estos grandes productores de cebada. También encontramos precisamente que la compañía cervecera fue la principal beneficiaria de los programas gubernamentales de fomento a la producción de cebada. El tema de las alianzas público-privadas es muy importante porque se financia con dinero público intereses totalmente privados y pues bueno, con los apoyos que hubo a través de este programa de reconversión, tanto la adquisición de semillas como los insumos o los paquetes tecnológicos fueron el único proveedor que existía era el mismo Grupo Modelo a través de Impulsor Agrícola. Entonces había, digamos que solo una vía de aplicación a esos subsidios que llegaban directamente a la empresa. Entonces estamos hablando de un doble financiamiento, ¿no? Los productores agrícolas, por otro lado, eran los que asumen todos los riesgos de la producción sin poder de negociación, y también no se dio una reciprocidad, que eso ya fue posterior a la tesis, pero en el año 2023, cuando hubo esta sequía importante y el precio de la cebada subió o hubo muy poca, Grupo Modelo prefirió importar que en un acto de reciprocidad pues comprar a los productores zacatecanos que han hecho esta reconversión de cultivos, ¿no? Por lo tanto, bueno, este impulso a la cebada, digamos que no se ha traducido en beneficios reales o de largo alcance para los productores, sino que más bien va de acuerdo con estas tendencias mundiales en que estos grandes complejos llegan y se reúnen en un espacio en el que pueden tener a la industria y a la
maximizar la rentabilidad, ¿no?, de estas economías de escala. Ahora, pues ya los agricultores, además de aportar la tierra, el agua y la fuerza del trabajo, también tienen que adaptarse a las condiciones biotecnológicas que el capital transnacional establece. De ahí que encontramos que uno de los desafíos más importantes que enfrenta el sector rural es precisamente desmontar estas narrativas de progreso que perpetúan formas veladas de acaparamiento y acumulación en este caso. Pero bueno, como no quiero cerrar mi intervención con un panorama tan desalentador, debo decir que también el trabajo en campo, el trabajo de investigación en general, pero sobre todo en campo, nos permitió ver que hay ciertas resistencias, cuestionamientos y alternativas, ¿no? Agricultores que sí cuestionan esta dependencia, que entienden esta poca corresponsabilidad por parte de la industria, y también encontramos en campo pocas, pero algunas propuestas agroecológicas que van más allá, pues, de solamente el cálculo de rentabilidad, ¿no? Entonces creo que pensar esas alternativas requiere precisamente, como decía Walma, pues comprender como que el mundo rural está en una constante disputa y que no hay transformaciones técnicas, porque normalmente el campo se ha tenido desde una visión meramente técnica, sin transformaciones políticas. Entonces, pues ahí cerraría mi intervención. Muchas gracias, Ivonne. Y bueno, como las personas presentes pueden apreciar, el acercamiento de Ivonne, igual que Arturo Warman joven, era bastante crítico y sobre una de las problemáticas más importantes aquí en Zacatecas, sobre cuestiones de agua, la desigualdad en la distribución del líquido vital y el acaparamiento de una de las compañías transnacionales más grandes del mundo. Bueno, si estamos de acuerdo, ahora pasamos la palabra a Pepe para que él también pueda compartir sobre su experiencia en nuestro programa de doctorado y sobre todo sobre el contenido de su tesis, que en este caso trata de un pueblo originario en la Ciudad de México, y con cierto enfoque, bueno, también crítico, pero también en las alternativas que vienen de abajo, en este caso de acuerdo con la idea de comunalidad. Adelante, Pepe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, antes que nada, igualmente que Ivonne, pues quiero agradecer, ¿no?, tanto a Darcy como a la doctora Margarita, a Humberto, no solo por la, digamos, organización de este conversatorio, sino también por disponer o poner a disposición de nosotros este espacio para poder conversar un poco acerca de estos trabajos que recibieron tanto de Ivonne como el mío menciones honoríficas del premio, en la última edición del primer trabajo. Y en el caso, bueno, particular de mi trabajo, igual que Ivonne, pues tuvo la contribución en este caso de Darcy como de Humberto, porque formaron parte del mismo comité tutoral, tanto Darcy como director y Humberto como codirector, e igualmente el doctor Víctor López como lector, ¿no? Entonces, básicamente fue como exacto, ¿no? Sí. Y bueno, creo que esto es también algo que se debe destacar porque, bueno, digamos que nos permite observar acerca de cuál es el trabajo que se está llevando a cabo en la unidad y cómo este trabajo, pues, finalmente sí está, pues, de alguna manera produciendo resultados, en el sentido de que, pues, estos trabajos pues, tienen un reconocimiento por parte de las instituciones que, pues, justamente están detrás de la cátedra Arturo Warman, ¿no? En el caso, bueno, de mi trabajo de investigación, bueno, el tema de la tesis fue, como ya lo mencionó Darcy, los pueblos, bueno, fue un trabajo sobre los pueblos originarios de Milpa en la Ciudad de México, y lo que, pues, básicamente nos preguntamos en la tesis fue ¿por qué si la Ciudad de México se concibe y se toma como
es básicamente una ciudad que está en un proceso de expansión, y uno pensaría que la Ciudad de México es básicamente todo un espacio urbano. Existen zonas, y en este caso territorios como el de Milpa Alta, donde hay todavía una cantidad importante de digamos, tierras y bosques que pues, son alrededor de 28.000 hectáreas y que también permiten la reproducción de actividades agrícolas. Es decir, ¿por qué si al parecer la Ciudad de México es prácticamente totalmente una zona que está en expansión en términos urbanos, existen este tipo de espacios? Es decir, ¿cómo es que se da eso? Esta fue la pregunta que pues, nos hicimos, y básicamente pues, también nos preguntamos acerca de cuáles son las fuerzas estructurales en términos económicos, en términos políticos y también en términos socioculturales que están permitiendo, por un lado, y han permitido que estos espacios se conserven o se preserven de alguna manera como espacios semi-rurales, ya no totalmente rurales, pero sí al menos semi-rurales, en el sentido de que todavía se practican en, digamos, una parte importante de estos territorios las actividades agrícolas, y también una parte importante se, digamos, preserva como suelo de conservación, de acuerdo con la política que ya existe en términos ambientales en la Ciudad de México, pero que tiene la característica de que está esta, digamos, preservación encabezada por grupos de brigadas que son, digamos, integradas por gente que está, digamos, viviendo en esas comunidades o en estos espacios, es decir, que pertenecen a los pueblos de Milpa Alta. Básicamente, lo que se plantea en esta tesis es que, bueno, partimos de la idea primero de que hay un proceso de crisis civilizatoria que está de alguna manera afectando a todos los espacios a nivel planetario, y en este caso en diferentes espacios rurales también tiene efectos o impactos importantes en términos ambientales. Básicamente lo que nosotros planteamos, y desde nuestro marco, digamos, conceptual, está en la idea de que este proyecto de modernidad capitalista avanza por medio de la, digamos, expansión urbana, y no solamente por medio de la expansión urbana, sino prácticamente por medio de estos proyectos, por ejemplo, urbanos e inmobiliarios que están de alguna vez cada vez avanzando en diferentes partes, por ejemplo, del país, y que en el caso de la Ciudad de México, pues desde los años 50 ha sido un proceso que está, digamos, en un proceso, digamos, de avance constante. Hacia los años 80, cuando ya se da, digamos, esta expansión hacia la zona rural, con lo que es el espacio de Milpa Alta, comienza a haber en digamos, en esta época un, digamos, proceso de intento por parte de, digamos, una empresa que en ese momento estaba activa, que tenía la concesión de la explotación de los bosques de Milpa Alta, el intento, digamos, de apropiación de estos bienes naturales solamente para la explotación. Eso, digamos, detona un conjunto de procesos de defensa del territorio por parte de los habitantes de Milpa Alta, en particular grupos organizados de los pueblos de Santa Ana Tlacotenco, así como de Villa Milpa Alta, lo cual permite que haya todo un proceso de organización de la vida colectiva en estos pueblos, y que además de esto también permite que haya un proceso de reorganización en términos de sus propias estructuras políticas y de la autoridad comunal, que en ese momento estaba de alguna manera cooptada por, en este caso, el poder a nivel local, que era por el delegado local, ¿no? Y a su vez también comandado por el que era en ese momento bueno, no era jefe de gobierno, era en el gobierno del Distrito Federal, ¿no? Básicamente, este proceso de defensa territorial permite que haya la conformación de una nueva representación general de bienes comunales, lo cual es el único caso en el país en el que se construye digamos, esta estructura de organización de autoridades locales. Básicamente, a partir de los años 80, que es el periodo en el que se da, digamos, la implementación de estas políticas de ajuste estructural, lo que conocemos nosotros como las políticas neoliberales, y todo este proceso que conocemos como la globalización neoliberal a nivel global, permite que en esa coyuntura
haya tanto cambios en la estructura socioeconómica de estos pueblos, así como los patrones socioculturales. Sin embargo, es como que en este proceso se da un enfrentamiento de fuerzas por un lado de estas fuerzas estructurales y por el otro lado también de las mismas organizaciones comunitarias de los pueblos de Milpalta. Hay que decir que Milpalta, hasta antes de los años 90 y particularmente del 96, no se consideraban como pueblos originarios. De hecho, este término es utilizado por los mismos pueblos para autodenominarse como pueblos originarios a partir de un proceso que hay en ese momento de, organización que está de alguna manera impulsada, o mejor dicho, que toma el impulso del levantamiento zapatista de 1994. En Milpa Alta, en 1996, llega, a darse esta discusión en términos de los pueblos acerca de cuáles eran las formas de organizarse y además de cuál era el proyecto como comunidades que tenían ellos. En ese momento, ellos, a partir de estas reflexiones, deciden autodenominarse como pueblos originarios. Finalmente, esta categoría que se utiliza actualmente, tanto pueblo originario como pueblo indígena, no se utilizaba en el caso, por ejemplo, de los pueblos de Milpalta para designarse a estos pueblos. Sin embargo, esta autodenominación como pueblos originarios viene de este proceso que tiene que ver con, de alguna manera, la replicación de una identidad cultural y colectiva de estos pueblos como pueblos no indígenas, es decir, no como pueblos indígenas que estuvieran en la misma situación de otros pueblos indígenas a nivel nacional, sino originarios en el sentido de que pertenecen o se, reivindican como pertenecientes a la Ciudad de México sin ser totalmente parte de este conglomerado que se considera en la Ciudad de México como lo que se podría pensar o se plantea aquí como la sociedad mestiza. A partir de estos procesos que les mencionaba que se dan en los años 70, con toda la creación de esta estructura de autoridades comunales, vienen, diferentes procesos que permiten la reconfiguración de estas formas de organización y que a partir de esto, pues nosotros planteamos en este trabajo que, tomando el concepto de comunalidad que plantean, por ejemplo, Heriberto Díaz y Jaime Martínez Luna, ellos usan el concepto de comunalidad para hablar de las formas de organización comunal que existen en los pueblos de Oaxaca. Sin embargo, no podemos pensar que esta es la comunalidad que existe en los pueblos de Milpalta. Por lo tanto, planteamos que esta es una comunalidad distinta, es decir, es una forma de organización comunal propia, por lo tanto lo llamamos comunalidad reconfigurada, y que esta forma de organización comunal tiene que ver con esta conformación y esta configuración que tienen estos pueblos como una sociedad campesino comunal. En ese sentido es que planteamos que, finalmente estas sociedades campesino-comunales, de alguna manera, que son las que se desprenden de estructuraciones tradicionales, y aquí, volviendo un poco a la reflexión que se hacía al principio sobre Arturo Barna y su trabajo, básicamente sus primeros trabajos son, desde una perspectiva antropológica, y uno de sus trabajos también, de los más importantes, o no lo recuerdo, es un documental que se llama Él es Dios, que hace justamente un análisis de las características de estos grupos que comienzan a aparecer en los años 60 en la Ciudad de México, en las zonas, sobre todo espacios marginados, es decir, lugares donde habita gente que vive en situación precaria y marginada, y que ellos desarrollan ciertas prácticas, por ejemplo, en ese momento consideradas como prácticas más orientadas hacia lo religioso, pero que finalmente tienen que ver con todo esto que ahora, ya se conoce como los grupos de danza conchera, y que forman parte de la tradición, dentro de esto que se considera como la visión o la filosofía de la mexicanidad. Y que en este sentido, ese trabajo, y mejor dicho, este planteamiento que hace Arturo Warman, finalmente trata de analizar cuáles son las características de estos procesos de cambio de estos grupos sociales y cómo estas estructuraciones o estas estructuras tradicionales no se pierden del todo, sino que de alguna manera se recrean y se reproducen en contextos que podría pensarse que cambiarían completamente las formas de
ser de las personas, y en este caso en esos contextos más urbanos. Básicamente, digamos, eso sería como uno de los elementos que nos permite, o que nos permitió en este caso, hacer este planteamiento acerca de las sociedades campesino-comunales que de alguna manera siguen, a partir de estos procesos de resistencia, reconfigurando tanto estos modos como ámbitos de vida colectivos. Y sobre todo, bueno, en el caso de Milpalta, como mencionaba anteriormente, este tipo de, digamos, formas de resistencia se plantean en torno a el avance de los proyectos que consideramos como representativos de lo que es la modernidad capitalista, ¿no? Básicamente proyectos urbanos e inmobiliarios. Como mencionaba anteriormente, es en los años 70 cuando a partir de estas luchas que nosotros aquí en el trabajo planteamos a partir de la categoría, digamos, de lo común, planteamos que estas luchas tienen que ver con esta, digamos, oposición que estas sociedades campesino-comunales plantean al avance de estos proyectos urbanos, y básicamente en el caso de Milpalta, bueno, tenía que ver con el intento de la construcción de un proyecto inmobiliario en la zona de los bosques de Milpalta, que posteriormente es cancelado en el gobierno de Luis Echeverría, y a su vez posteriormente un proyecto que existía en ese momento en 1978 para la instalación de digamos un sistema de torres para electricidad, ¿no? A lo cual también estos grupos organizados se enfrentan. Finalmente es en los años 80 cuando, como mencionaba volviendo anteriormente a lo que decía, se configura digamos, esta estructura de autoridad comunitaria que tiene características propias y que, bueno, a partir de ese momento y hasta la fecha se conserva. Hay que decir también que, bueno, en el caso, por ejemplo, de esta tesis, se hizo, por ejemplo, a partir de un concepto que, bueno, ya sea de alguna manera popularizado un poco más o se usa más frecuentemente en las ciencias sociales, que es el concepto de metabolismo social. Y partimos de este concepto en el sentido de, como lo planteó Marx, ¿no?, para conceptualizar la relación que se establece entre las sociedades humanas y la naturaleza no humana mediante el trabajo en el modo de reproducción social capitalista. A su vez también partimos de un concepto de territorio en el cual bueno, planteamos que este se concibe como un espacio construido que es transformado por los grupos y clases sociales que lo apropian, adecuan y que le imprimen diferentes territorialidades. Un poco como mencionaba anteriormente Ivonne, este trabajo, pues bueno, finalmente también no se queda solamente en la, digamos, perspectiva de la sociología crítica, también se utilizan algunos conceptos y categorías de la ecología política, de la crítica, de la economía política principalmente también, y de la antropología crítica, básicamente pues, los trabajos tanto de Arturo Warman como de Guillermo Bonfil fueron fundamentales, ¿no? Este trabajo, por ejemplo, de Guillermo Bonfil es el de México Negado, me parece, que es uno de los textos más importantes, ¿no?, de Guillermo Bonfil, en el cual, bueno, pues, con este trabajo pues, pudimos plantear algunos elementos acerca de lo que forma parte de este proyecto, digamos, civilizatorio de modernidad capitalista y de cómo se van también dando estos procesos, por ejemplo, a partir de los años 40 en México, de transformación de los grupos rurales en torno a lo que se plantea como una política civilizatoria, ¿no? Finalmente, bueno, esto lo planteamos en el sentido de que, bueno, pues hay una acción civilizatoria por parte del Estado para transformar a todos estos grupos anteriormente considerados como grupos campesinos o como comunidades indígenas en trabajadores asalariados, que finalmente es un proceso que se da en términos estructurales. Bueno, como mencionaba anteriormente, pues, y que, bueno, Darcy comentaba, el sentido de las alternativas que se plantean en este caso en Milpalta no es solamente esta cuestión, por ejemplo, que tiene que ver acerca de la conservación de su territorio, que es más o menos, mencionaba, alrededor de 28.000 hectáreas, de las cuales, bueno, pues una parte importante, más o menos como 17.000 hectáreas son digamos, territorio de bosques, otra parte que serían más o menos alrededor de 6.000 hectáreas se conformarían como tierras para, por ejemplo, para productos agrícolas, y otra parte como
digamos, una parte muy pequeña para espacios urbanos y otra para, digamos, superficies de pastizal. En este sentido, por ejemplo, en Milpa Alta vamos a, digamos, plantear que la comunalidad reconfigurada es de alguna manera digamos, conjunto de elementos que permite que haya todo un proceso de organización territorial y que permite a su vez que en determinados, sobre todo en determinadas coyunturas, se puedan producir procesos de resistencia, ¿no? A nivel territorial. Básicamente, como en otros territorios donde existe, digamos, un territorio que se dedica a actividades agrícolas, en Milpa Alta se producen, por ejemplo, cultivos como el nopal, la papa, la haba, el frijol, la avena y hego, y principalmente es una zona productora de nopales. Esta, digamos, característica tiene que ver con el hecho de que la producción de nopales básicamente para, digamos, la venta en los espacios, digamos, en los mercados de la Ciudad de México, sobre todo en los mercados públicos, y una parte también se comercializa en la central de abastos. Sin embargo, en los últimos, digamos, 20 años, es decir, a partir de 5 años, a partir del año 2000, Milpa Alta, que había tenido en ese momento, hasta el año 2000, por ejemplo, una gran producción de nopal que llegó a alcanzar más o menos hasta 300.000 toneladas en alrededor de 4.100 hectáreas, comenzó a descender. Hasta el año 2018, o para el año 2018, la producción de nopal en Milpa Alta fue de 200.000 toneladas y entre otros, digamos, cultivos, por ejemplo, en el caso del maíz, esta, por ejemplo, solamente llegó a ser de 1.462 hectáreas, en el caso de la avena 1.279 y la papa 245 hectáreas. Sin embargo, hay que destacar que esto se debe a que el municipio, digamos, que está cerca de Milpa Alta, que es Tlalnepantla, que está en Morelos, se convirtió en uno de los competidores más importantes también de la producción de nopal. Finalmente, Milpa Alta deja de ser el principal productor de la Ciudad de México y su producción finalmente sigue siendo para el consumo, por ejemplo, de los mercados públicos de la ciudad y también para estos tianguis o mercados que están, digamos, en zonas de nivel socioeconómico medio y bajo. A principios del siglo XXI, en Milpa Alta se expresaron, por ejemplo, diferentes luchas y movimientos en torno, por ejemplo, a demandas, por ejemplo, como la escasez de agua. En el 2005, en el 2012 y en el 2016 se presentaron conflictos porque empezó a ocurrir un fenómeno de escasez relativa de agua y porque en ese momento los gobiernos a nivel local trataron de implementar proyectos para abrir nuevos pozos. Eso de alguna manera pues, motivó a que hubieran este tipo de conflictos en términos ambientales y que las comunidades, o en este caso así en términos de ciertos pueblos, se organizaran para impedir la construcción de estas obras por un lado y también para solicitar en algunos casos, por ejemplo, sobre todo en el 2005 y en el 2012, información acerca de cuáles eran, digamos, hacia dónde se destinaba el agua que se extraía de los pozos de Milpa Alta. Esto porque, pues básicamente se sabe que en la Ciudad de México, tanto Milpa Alta como Xochimilco y Tláhuac son las zonas en donde se abastece agua a la Ciudad de México y donde se extrae más o menos como el 50% del agua que se destina al consumo de la Ciudad de México. Y también, a partir de, en el 2010, se planteó la construcción de un proyecto que era un proyecto carretero que se llamaba el Arcosur. En este caso, bueno, pues consistía como el proyecto en la construcción de una autopista de cuota que iba a atravesar, por ejemplo, las tierras comunales de Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac, y que motivó también pues, un conflicto que llegó, por ejemplo, a escalar a nivel tanto de alcaldía, y que en ese momento permitió, por medio de una articulación entre las autoridades comunales y las autoridades de la alcaldía, que se frenara ese proyecto. No solamente se puede entender la resistencia en términos, por ejemplo, de estas luchas a nivel más, digamos, de conflictos, en términos, digamos, de este tipo de acciones colectivas y de movimientos,
También hay que plantear, y eso es lo que se plantea en la tesis, que esta resistencia tiene que ver, por ejemplo, con la preservación de estas formas de organización comunales. Básicamente en Milpalta lo que se ha tratado, digamos, es de preservar por parte de diferentes grupos las formas de organización comunal que son definidas dentro de lo que se concibe como la comunalidad, como el trabajo colectivo o faenas, y que en este caso, por ejemplo, se ha tratado de, digamos, por medio de la práctica de trabajos de mantenimiento de caminos y limpieza de barrancas, de mantener ese tipo de formas de organización. Además también las comunidades, y en este caso los pueblos de Milpalta, todavía tienen la posibilidad de llevar a cabo la asamblea comunal. En este caso, en términos, digamos, del territorio de Milpalta, como en términos formales es una comunidad agraria, para tomar decisiones, o cuando se deben tomar decisiones acerca de los cambios de uso de suelo dentro del territorio de Milpalta, se tiene que llamar a una asamblea comunal, y para esto los grupos que están organizados dentro de la representación general de bienes comunales, así como otros grupos que forman parte dentro de estas comunidades, tienen la posibilidad de llamar a esta asamblea comunal para tomar decisiones acerca de estos cambios que se proponen y que en algunos momentos han sido, digamos, espacios importantes para frenar estos procesos y estos proyectos que se han dado dentro del territorio de Milpalta, particularmente lo que tiene que ver con las tierras de uso agrícola, así como también para los bosques comunales. Hay algunas organizaciones comunitarias dentro de Milpalta que están proponiendo, por ejemplo, la defensa del valor de uso del territorio comunal, en el sentido de que se mantenga como tierras que pueden usarse para la producción de diferentes cultivos. Básicamente, hay que decirlo así de esta manera, la resistencia tiene que ver también con la producción agrícola, es decir, por ejemplo, el hecho de que se produzcan cultivos como el maíz, el nopal, así como otros productos que se elaboran dentro del pueblo, por ejemplo, de San Pedro Atepec, que es el mole, han podido frenar o han permitido que a partir de estas actividades se frenen estas tendencias a la privatización y a la venta de las tierras comunales. Eso no significa que no se han dado, por ejemplo, procesos de compra-venta de tierras que son de alguna manera sancionados por, digamos, la misma digamos, alcaldía, es decir, que son reconocidos, pero que sin embargo en términos de, por lo menos, la preservación de todo lo que es el territorio comunal han permitido que no se expandan dentro de estas áreas. Además de que hay diferentes pueblos lo que se puede considerar como un proceso de resistencia en términos culturales. Esto, por ejemplo, ha sido en función, por ejemplo, de iniciativas como la construcción de la Academia de la Lengua Náhuatl. El náhuatl era la lengua que se hablaba originalmente en Milpalta, por ejemplo, hasta principios del siglo XX, la mayor parte de la población hablaba náhuatl. Sin embargo, con todo el proceso, digamos, de expansión de la Ciudad de México y las relaciones que se dan entre, digamos, la población milpaltense y que tenía que trabajar en la Ciudad de México, tener empleos en la Ciudad de México, fueron dejando esta lengua para hablar el castellano, y porque, bueno, pues esto, es decir, al hablar la lengua indígena les traía o les acarreaba la mayor parte de la población, como todavía sigue siendo hasta ahora, la discriminación, ¿no?, por ser indígenas. Además, como lo mencionaba anteriormente, los bosques comunales de Milpalta son resguardados por brigadas comunitarias, las cuales no se mantienen, digamos, con dinero del gobierno. Hay una parte de, digamos, una inversión que hace el gobierno de la Ciudad de México para dotar a estas brigadas con apoyos. Sin embargo, la mayor parte de los brigadistas, digamos, que participan en estas actividades de manera voluntaria sin recibir un salario. Y actualmente, por ejemplo, todavía existen las mayordomías, que son estas, digamos, formas de organización que permiten la conformación, por ejemplo, de lo que se considera como las fiestas. Es decir, la fiesta como un elemento de esta comunidad también está presente en Milpalta, y no solo como un elemento que permite esta reproducción de, por ejemplo, prácticas religiosas, sino también como un espacio de encuentro. Es decir, la misma gente dentro de Milpalta considera que las mayordomías permiten que exista un espacio para que la gente de alguna manera se conozca y pueda compartir y de alguna forma tener conocimiento acerca de cuál es la situación que vive cada quien en su pueblo.
Por ejemplo, en uno de los testimonios que nos daba una persona entrevistada de un colectivo, nos decía que pues finalmente esta mayordomía, que es la, digamos, que permite que se realice la festividad dentro del pueblo, es un espacio donde se puede, digamos, crear este tipo de engranajes, porque ahí la gente platica, se encuentra, se reconoce las nuevas generaciones y es el espacio de la comunidad. O también es el espacio que permite que ciertas prácticas se sigan preservando. Bueno, finalmente todo esto, digamos, todos estos procesos han dado la posibilidad de que también en Milpa se construyan cierto tipo de alternativas en el sentido de plantear, por ejemplo, en algunos casos, la producción no solamente de estos cultivos que son de cierta manera rentables, como en el caso del nopal y del maíz, sino que también haya proyectos, por ejemplo, para la recuperación del sistema Milpa, que en términos, digamos, culturales es una de las bases para la construcción, digamos, de una comunidad, y no solamente de la reproducción de una familia, sino en términos colectivos. Además de esto, bueno, el sistema Milpa, como pues, muchos de ustedes sabrán, es un sistema que tiene la característica de que permite no solamente la producción de diferentes cultivos, es decir, digamos, una forma de producción de policultivos, sino que además también en estos espacios, en el caso de Milpa, donde son, por ejemplo, terrenos en los que no se puede introducir maquinaria como tractores, etcétera, todavía se tienen que utilizar, por ejemplo, caballos o animales de tiro. Esto, en términos ambientales, es, digamos, lo que permite que haya por lo menos en los espacios, en los terrenos donde se practica digamos, esta forma de producción, que haya, por ejemplo, una menor erosión de la fertilidad de la tierra, en el sentido de que con los desechos animales pues, se permite que este abono permita que haya todavía como cierta fertilidad en estos terrenos y que por lo tanto pues haya la posibilidad de que no se utilicen otros fertilizantes como los fertilizantes sintéticos que básicamente se utilizan en los diferentes lugares donde se produce la agricultura. Bueno, finalmente lo que planteábamos aquí en este trabajo es que hay estas alternativas y no solamente que tienen que ver con las opciones, o mejor dicho, las posibilidades que desde las instituciones se ofrecen, sino que estas alternativas vienen surgiendo desde las mismas comunidades, es decir, los propios pueblos son los que están planteando estos procesos de organización y que para el caso de la Ciudad de México, que pareciera que está en la actualidad pues pasando por diferentes procesos, todavía existen diferentes grupos y organizaciones a nivel comunitario de estas alcaldías que se están reivindicando pues, básicamente en los últimos años como pueblos originarios y que no solo están de alguna manera planteando la cuestión de los derechos sobre su territorio y todas estas cuestiones, sino que de manera más activa, sobre todo en los últimos años, han propuesto incluso iniciativas para la regulación, por ejemplo, de bienes naturales como en el caso del agua y la preservación de este tipo de, por ejemplo, espacios en términos de suelo de suelo de conservación, ¿no? Que no cambien estas denominaciones o estas clasificaciones que se han hecho a partir de la política ambiental del gobierno de la Ciudad de México y que pues de manera como más reciente incluso han retomado, por ejemplo, a partir de estos procesos de defensa del territorio, la posibilidad de plantear, o mejor dicho, de frenar, por ejemplo, iniciativas como en el 2023 la iniciativa que se propuso para la modificación de los planes de ordenamiento territorial, ¿no? Finalmente, pues se puede decir que en el caso de Milpalta, como otras alcaldías de la Ciudad de México, sí existe o ha existido la posibilidad de crear este tipo de sujetos colectivos, o al menos en algunos procesos, ciertos actores colectivos que de alguna manera se han articulado para poder plantear la defensa de su territorio y además de esto, bueno, también la resistencia en casos específicos contra ciertos proyectos, sobre todo de urbanización de inmobiliarios, y que, bueno, pues básicamente lo que en este momento se podría pensar es que están, digamos, como en un proceso de transición, ¿no? Es decir, esta resistencia posiblemente podría en algún momento, digamos, desencadenar otros procesos
dentro de los mismos pueblos de Milpalta. Sin embargo, también está la posibilidad de que al final estos pueblos pues, terminen de alguna manera siendo modificados, ¿no? Por todo este avance del proyecto del modelo capitalista. Pero bueno, así como decía anteriormente Ivonne, pues hay algunas posibilidades en términos de los proyectos que pueden permitir que estos pueblos mantengan estas formas de organización, que no solamente las mantengan, sino que también puedan activarse en torno a diferentes proyectos que pudieran estar amenazando, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, la modificación de sus espacios en términos de las formas de organización que existen y en términos del territorio. Bueno, pues, por ejemplo, muchas gracias, Pepe. Bueno, creo que queda evidente en el resumen de estos dos proyectos de investigación que para alcanzar el reconocimiento nacional, de un premio nacional, hay ciertos elementos en las tesis que se requiere, empezando con un marco teórico conceptual coherente, fuerte para guiar la investigación, un análisis histórico materialista sobre las fuerzas estructurales que están incidiendo en esos territorios y un fuerte trabajo de campo, en los dos casos con sujetos campesinos que buscan de una manera u otra resistir, adaptarse y encontrar la manera de seguir viviendo en sus comunidades y reproduciéndose socialmente.